Me voy a quitar la mascarilla, ¿no? Me acompaña el alcalde y la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Córdoba para presentaros lo que va a ser la tercera entrega de presupuesto de las cuentas del Ayuntamiento de Córdoba, que confirman una tendencia muy importante en un tiempo absolutamente excepcional, como todos sabéis, como consecuencia de la COVID, donde el Ayuntamiento de Córdoba, y algo ha hecho este gobierno, tiene una cifra de empleo superiores a la anterior a la pandemia. Estoy hablando del año 2019. Ahora tendréis oportunidad de comprobar cómo han servido para algo esas tres líneas que nosotros nos planteamos, que planteó el alcalde cuando nos abordó la pandemia. La idea era, como sabíais y sabéis, que es salir al paso de los más débiles para que nadie quedase fuera, líneas que estamos siguiendo, lo hacíamos en pandemia y ahora para sacar a Córdoba de esa situación excepcional en la que estábamos atravesando de pandemia. La segunda, reactivar, mantener la actividad económica y el empleo. Y la tercera, que los servicios básicos no se fuesen dañados como consecuencia de esa pandemia. Esos tres criterios se mantienen en este presupuesto. Luego aquí, a esos tres planteamientos, a esas tres grandes líneas maestras, hay que plantearse ya, como digo, el objetivo del presupuesto es sacar a Córdoba de la situación excepcional que atraviesa como consecuencia de la pandemia y, en segundo lugar, seguir en la línea del mantenimiento de la actividad y el empleo. Y después los datos que dará el alcalde ponen de manifiesto que se han hecho las cosas como Dios manda. El consolidado de ingresos, el presupuesto consolidado, se nos va a 458 millones de euros. Después daremos los cuadros en el año 2022 sobre 463. En el consolidado del año 21, la diferencia, y en el del Ayuntamiento de Córdoba la cifra se sitúa en el año 2021 342 millones de euros y en el año 2022 333.575. Hay una bajada considerable porque los ingresos se ven afectados, primero porque no está la aportación de la subvención de los 25 millones de la base militar, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, y eso afecta a los ingresos. Los detalles de las partidas, deciros, y lo vamos a dar después más ampliamente. En cuanto a impuestos directos, tenemos una caída del 4,44%, impuestos indirectos suben un 20% como consecuencia de la reactivación económica. Nosotros en el año 2021 el comportamiento de los ingresos por impuestos ha sido bueno, bastante bueno, con lo cual la consecuencia es que el año 2022 se prevé una subida en impuestos indirectos de un 20,45%, transferencias corrientes suben un 16%. Esto es muy importante y lo quiero destacar, y después lo voy a ver en los cuadros que mandará Raúl. La aportación de la Junta de Andalucía a la dependencia duplica lo de años anteriores. Es muy importante, hasta el extremo de que sube un 16% las transferencias de la Junta de Andalucía para el sostenimiento de la dependencia en la ciudad. Esos son datos que tendréis y lo vais a ver con más nitidez, ¿no? Pasivos financieros, en cuanto a ingresos, caen un 47% como consecuencia de que ya no necesitamos 25 millones de euros de préstamos para la base militar, que como sabéis se pondrán en carga de inmediato. Y en cuanto a gastos, decir que el capítulo de personal sube un 2,95%, se contempla la subida de presupuesto del 2% para todo el capítulo 1 de personal. Los bienes corrientes suben un 21,11% como consecuencia del incremento que he mencionado antes en cuanto al gasto de la dependencia y aportaciones de la Junta de Andalucía, más incrementos que surgen en este año de los museos, que por ejemplo ya entran en carga, ya hay recaudación de los museos, y hay actividades que en el año 2021 no se contemplaban porque estábamos en pandemia y ya sí entran en carga a la hora de gasto, ¿no? Disminuye los gastos financieros un 8,64% como consecuencia del préstamo que pedimos el año pasado. Después, en cuanto a transferencias de capital, inversiones reales. Las inversiones reales suben
un 9,49%, pasan de 14.188.000 a 15.535.000, un 9,49%, y las transferencias de capital suben, si descontamos los 25 millones de la base militar, los 3 de aprovechamiento urbanístico más los 3 de la expropiación, que son 31, suben un 18% con respecto al año 2021. Después os daremos los cuadros para que veáis y podáis entender lo que estoy diciendo. Si contamos con los 31 millones, caerían con respecto al año 2021 en un 66%. No sé si me he explicado. No me he explicado, ¿no, Cabrera? Vamos a ver, en cuanto a las transferencias de capital, el año pasado nosotros incorporamos, en el año 2021, 44.969.000. Ahí se incluían los 25 más 3, que son 31. Todo el paquete militar, más caballeriza. Este año no se contemplan esas transferencias, ahora se quedan en 15.149.000. Así las cosas, caería la transferencia de capital en un 69%. Si descontamos lo que os he dicho de la base militar y caballeriza, suben un 15%. ¿Me explica ahora, Cabrera? Bien. Entonces, os voy a dar los cuadros y cuando veáis los cuadros vais a interpretar perfectamente lo que os he dicho. En definitiva, el presupuesto de ingresos y de gastos del ayuntamiento baja un 2,55%. En cuanto a las políticas que considero que son importantes recalcar aquí, dicen mucho de la creación de empleo, dicen mucho de la asistencia a los más débiles y la cobertura y el manto social, y dicen mucho de los servicios públicos y las empresas públicas. Presidencia, área de presidencia, cae un 54,49%, área de infraestructura un 2,5%, y ahora, todo lo que es Hacienda, administración pública, sube un 5,57%, área de ordenación urbana, todo el territorio, 1,80% sube, área social un 24%, ahí se ven las políticas sociales, el tema de área de promoción de la ciudad un 9,96% y área de activación económica, promoción empresarial y fomento del empleo un 8,16%. Estas son las grandes cifras del presupuesto. Ahora facilitaremos los cuadros para que veáis los incrementos. El presupuesto, en grandes cifras, baja un 2,55% porque los tiempos son otros y no hay la necesidad de gasto que hubo en el año 2021 en cuanto a transferir 31 millones de euros a la base militar. Si quitamos eso, yo creo que las líneas son absolutamente continuistas y muy importantes para sostener los 3 pilares que he dicho que tienen este presupuesto y que son continuación de la época de la pandemia, ahora ya para sacar a la ciudad de la situación excepcional en la que se encuentra. Se dice mucho y bastante del tema de la ejecución del presupuesto. Y es cierto que hay planteamientos que nos llevan a seguir insistiendo en la necesidad de que tenemos que ejecutar ese presupuesto. Lo dijimos en la oposición y no voy ahora a ponerme de canto en el gobierno, pero estamos avanzando considerablemente. Y el otro día di una rueda de prensa que son las tendencias de ejecución del presupuesto. Estamos hablando que el año 2021, con toda la que ha caído, hemos ejecutado 50 millones de euros más que el anterior. Y eso dice mucho de la maquinaria de este ayuntamiento y que se están aplicando los nuevos criterios de gestión del gasto. ¿Que queda mucho por hacer? Sí. Faltan recursos humanos, falta una administración electrónica que acabe los procesos de aplicación para intentar desarrollar esas dinámicas de gestión que son las que nos llevan a mantener en la contratación, sobre todo, los niveles de ejecución de las grandes inversiones. Y acabo como empecé. Son unos presupuestos que apuntalan el crecimiento de la ciudad, no dejan a nadie atrás y sobre todo consolidan los servicios públicos a mejor. Con otra particularidad, que es que el gran desafío es seguir en la línea de seguir ejecutando con mayor intensidad todas las inversiones planteadas. Y si veis las inversiones, son muy equilibradas en los barrios. Vamos a acabar con proyectos de décadas en esta ciudad. Abordaremos proyectos que son estratégicos para la misma y cambiarán completamente el diseño de la misma y, por supuesto, afianzaremos los servicios públicos y los grandes ejes de desarrollo de la ciudad. Os dejo con el alcalde o con la teniente de alcalde y ya después el alcalde cierra. Voy a subir yo también. Bueno, pues buenos días a todos y gracias
por estar aquí. Yo, en primer lugar, quería dar las gracias a mi compañero Salvador Fuentes, porque ha hecho un trabajo, como siempre realiza, magnífico, ¿no?, a la hora de poder confeccionar unos presupuestos, como ha dicho además, que apuestan por el desarrollo económico de nuestra ciudad, que no dejan absolutamente a nadie atrás con ese aumento en servicios sociales, que de lo que se trata es, ya si de una vez salimos ya de la pandemia, pues que todos los cordobeses puedan tener oportunidades y ahí ese incremento para servicios sociales. Son unos presupuestos que además miran al futuro porque apuestan también por proyectos que estaban enquistados durante muchísimo tiempo, como por ejemplo el Centro de Exposiciones y Ferias, por esa visión también de futuro, esa base logística que cada vez pues estamos más cerca de que sea una realidad, y que a su vez también pues cuidan y defienden que cualquier cordobés, viva donde viva, tiene que tener una ciudad pues en el perfecto estado, en las mejores condiciones. De ahí también esa inversión de 5,8 millones de euros para infraestructuras. También apostamos por mantener lo nuestro, esos mercados, con esos 680.000 euros para el mantenimiento y puesta a punto de nuestros mercados de abastos, algo también muy nuestro. Y en definitiva son unos presupuestos reales, son unos presupuestos sensatos, son unos presupuestos que miran al futuro de Córdoba y que miran al futuro con ilusión, con oportunidades. Y una vez más, la tercera vez que volvemos a bajar los impuestos. Llegamos al Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba diciendo que íbamos a bajar los impuestos y hemos vuelto a bajar los impuestos por tercer año consecutivo. Esta es la línea de trabajo que tenemos que seguir, esta es la que estamos siguiendo, porque el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, y además así se favorece muchísimo más la reactivación económica. Y ya como Salva os ha pasado ya las grandes cifras, doy la palabra al alcalde y agradeciendo una vez más a Salva Fuentes su magnífico trabajo. Muchas gracias. Voy a quitarme esto, porque verdad que si no se escucha bastante peor. Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo. Menos mal, me había dado una alegría. No me diga que voy a tener que ponerme esto. Esto es histórico para mí. Pues voy a quedarme. Ahora voy a estar aquí, que voy a aparecer, pero bueno, vale, vamos. Que Dios lo pague. Bueno, aquí desde las alturas comienzo esta rueda de prensa. Me siento aquí elevado. Pero bueno, más allá de la broma, muchas gracias a todos por acudir una vez más a esta convocatoria de prensa. Y bueno, yo voy a comenzar retomando el hilo que han dicho tanto Salvador Fuentes como Isabel Alba, la primera y el tercer teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba. Estos presupuestos son unos presupuestos que una vez más quieren situar a Córdoba en el sendero de la reactivación económica, especialmente en esta época pandémica que nos ha tocado vivir a todos y gestionar a algunos, que apuestan una vez más por la consolidación de los servicios públicos, que también en una época complicadísima, con empresas como Ocorsa, que han visto mermados sus ingresos, se están manteniendo con una calidad excepcional para todos los ciudadanos. Son unos presupuestos que incrementan aún más la apuesta social, son los presupuestos más sociales de la historia del Ayuntamiento de Córdoba, incrementando los recursos para atender también a las necesidades, algunas fruto de la pandemia y otras, como explicó ayer Eva Contador, fruto de la situación económica y del encarecimiento, por ejemplo, de la luz, que nos hacen tener que aumentar las ayudas de emergencia para pagar facturas de la luz para muchos cordobeses, y lo hacemos todo en un contexto de colaboración público-privada, de agilidad administrativa y, muy importante, de bajada de impuestos. Estos son los presupuestos que se aprueban después de la tercera bajada de impuestos que se aprueban en la ciudad de Córdoba. Nunca antes había pasado esto, nunca antes había habido 3 bajadas fiscales consecutivas en nuestra ciudad. Y eso se recoge en este presupuesto con un descenso, con un impacto fiscal estimado de 7,5 millones de euros que supone esa bajada de impuestos y la reforma del impuesto de plusvalía. Y afortunadamente, y aunque aquí hay que ser siempre muy prudente con los datos, pero afortunadamente lo hacemos en un mes de enero, que acaba de terminar, donde hemos tenido los mejores datos de paro registrado en la ciudad de Córdoba desde el año 2009, con datos de paro ya mejores que los que teníamos en enero del 19 o en enero del 2020, justo antes de que comenzara esta pesadilla
de la pandemia de la COVID-19. Y digo que es importante porque todos sabemos que seguimos afrontando este reto con una mano atada a la espalda, porque la economía, la actividad no se ha podido recuperar del todo. Seguimos viendo cómo el turismo sigue sufriendo los rigores de lo que suponen las restricciones de viajeros en el ámbito internacional, tan importantes para nuestra ciudad. Vemos como todavía hay algunas restricciones para algunos sectores en materia de aforo, según la época que vamos viviendo. Con lo cual, con una actividad todavía no normalizada tras la pandemia, con este escenario de bajada de impuestos, de apuesta por los servicios públicos, de apuesta por no dejar a nadie atrás y de una apuesta por la reactivación económica, estamos mejorando ya datos de empleo anteriores a la pandemia, lo cual, como ha dicho Salvador Fuentes, creo que tiene algo que ver la labor de este gobierno local y creo que también que tiene algo que ver la labor del gobierno autonómico, que actúa en la misma sintonía política que estamos haciendo nosotros en la ciudad de Córdoba. Espero que las peoras que se van a introducir en la reforma laboral, porque no son mejoras, son peoras, y perdonen el palabra, pues no trunquen este escenario que hasta ahora iba funcionando bien. Yo, más que darles cifras, sí quiero comentarles el contexto de esas cifras. Lo que explicaba Salvador Fuentes es que el año pasado fue un año excepcional. El presupuesto del año 2021 es un presupuesto que pasará al registro de esta ciudad, porque fue el presupuesto donde se recogió la inversión destinada a la construcción de la base logística. Eso suponían 25 millones de euros de transferencia directa al Ministerio de Defensa y otros 3 millones de euros que se recogían para las obras de urbanización que vamos a acometer. Ustedes saben que el año pasado nos esforzamos mucho por tener ese presupuesto, que alcanzamos acuerdos transversales que siempre agradeceré al Partido Socialista para poder aprobarlo, con un espíritu de consenso en la ciudad de Córdoba en torno a ese proyecto, pero que es evidente que en el año 2022 no tenemos que volver a recoger esas cifras. Ya no hay que volver a recoger en el presupuesto los 25 millones de euros para la base logística, porque ya están arrastrados en el ejercicio 2022 del presupuesto 2021. También esos 25 millones de euros afectan de manera notable a la ejecución presupuestaria. Ustedes saben que al final, el año pasado, no llegamos a firmar ese convenio y a transferir ese dinero al Ministerio de Defensa, porque hasta la semana pasada no llegó el anexo completo de las inversiones que vamos a financiar. Con lo cual, evidentemente, perjudicó en 25 millones la ejecución del año pasado, que aún así sube en 50 respecto a 2021, y también tendrá un efecto, lo digo por el sentido contrario, tendrá un efecto de mejora de la ejecución este año de 25 millones de euros, porque en el momento que lo firmemos y lo transfiramos, de golpe y porrazo, se ejecutarán 25 millones en el presupuesto. Pues vamos a quedar en un término medio. Ni el año pasado no se ejecutó tampoco, ni este año vamos a ser los campeones de la ejecución presupuestaria porque ejecutemos esos 25 millones de euros. Pero lo importante de este presupuesto es que sigue marcando la hoja de ruta del gobierno de Partido Popular y Ciudadanos para la ciudad de Córdoba. Una hoja de ruta que pasa por los ejes que ya les he dicho, pero que sobre todo durante este año vamos a ir viendo ya resultados, porque el documento de presupuestos no es más allá que el documento político que recoge las necesidades de financiación que se van a aplicar para ejecutar las políticas que tiene un gobierno, y este año vamos a ir ya no solo sembrando, sino recogiendo frutos. Es el tercer presupuesto de este gobierno local, solamente llevamos 3. Es cierto que en un escenario donde es verdad que con tanto sobresalto, especialmente por la pandemia, puede parecernos que la época ha sido larguísima, pero este no es más que el tercer presupuesto mío como alcalde y del gobierno local de Partido Popular y Ciudadano. ¿Y por qué digo que se van a ir recogiendo frutos? Porque este año ya veremos cómo inversiones que hemos ido dotando presupuestariamente a lo largo de estos 3 años, este año ya se empiezan o a ejecutar o a culminar. Les hablo, por ejemplo, de proyectos históricos para nuestra ciudad, históricos en el sentido de que llevan ya mucho tiempo, como el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, que si nada se tuerce, y a pesar de la crisis de los suministros y de los materiales en materia de construcción, pues en este ejercicio dejaremos ya culminado y también ejecutado al 100%. Les hablo de inversiones que hemos ido dotando también año tras año, como la Ciudad de los Niños, que desde hace 2 años ya viene recogida en presupuesto y que hemos ido dotando ejercicio a ejercicio, que este año 2022 también quedará culminada. Les hablo de actuaciones del Anillo Verde, uno de los ejes principales, que es la sostenibilidad, el crecimiento sostenible, el crecimiento estable de nuestra ciudad, también con los equipamientos y las zonas verdes, donde en este ejercicio 2022 se vuelve a dotar presupuesto, por ejemplo, para el Parque de la Ruzacilla, Parque del Canal, como ustedes le quieran llamar, con la diferencia de que en este ejercicio, además de ir dotando presupuesto, como hemos hecho como hormiguitas a lo largo de los últimos 3 años,
se va a empezar a ejecutar ese parque. Vamos a ver ya culminado el Parque del Patriarca, vamos a ver culminado el Parque del Flamenco, vamos a ver culminado el Circuito del Tablero y vamos a ver culminado también, culminada ya está la primera fase de Levante, y veremos cómo empiezan también a dotarse la segunda fase de las obras del Parque de Levante. Es un presupuesto que recoge también los ejes principales de algo que estamos trabajando paralelamente y, por cierto, en algunas ocasiones de forma discreta. Esta misma semana hemos vuelto a tener una nueva reunión de la Comisión para la elaboración del Plan Estratégico de la Ciudad de Córdoba, de esa Agenda Córdoba para el 2020-2030, que vamos a dejar hecha también en este mismo ejercicio. Y el presupuesto va en absoluta consonancia con esas cifras. Recogemos de nuevo lo más importante, que todavía tenemos que seguir dotando, una parte ya muy pequeña, de esos proyectos estratégicos. El principal, la base logística y tecnológica del Ejército de Tierra, General de Ejército Javier Varela, donde desde la Gerencia de Urbanismo se vuelve a dotar otra partida para esas obras de urbanización. Y quiero que entiendan esto, nosotros vamos haciendo, por así decirlo, y eso también repercute en las cifras de ejecución, vamos haciendo hucha. El año pasado se dotaron 3 millones de euros, este año se vuelve a dotar una cifra similar para esas obras de urbanización, de manera que ya tenemos 6 millones de euros para ejecutar esas obras de urbanización. Más clave de este presupuesto, además de las zonas verdes, pues es importantísimo dos aspectos que creo que este ayuntamiento, y lo digo con sensato orgullo, sin sacar pecho, pero sí con sensato orgullo, hemos dado la talla en estos 2 años tan difíciles que estamos todavía pasando, que es la generación de empleo y las ayudas a los sectores económicos que lo están pasando mal y las ayudas sociales. Lo digo porque en estos años se ha hecho una inversión récord desde el Instituto de Desarrollo Económico y Empleo, desde la Delegación de Servicios Sociales. En el caso de empleo, para ayudas a sectores económicos, recuerden ustedes, 4 millones de euros que fueron directos a todos los sectores que se habían visto afectados por la pandemia, y otros 4 millones de euros que se hicieron desde el INDEC, en este caso en concurrencia competitiva, para proyectos de consolidación, de formación, de contratación, en cifras desconocidas hasta ahora en la ciudad de Córdoba para la generación de empleo. Igual en políticas sociales, otros 8 millones de euros extraordinarios que se han gestionado en políticas sociales en estos 2 años, siendo de los ayuntamientos, y esto no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas en su análisis, que más incrementó el gasto en el año 2021 en materia social de todos los ayuntamientos de España. Y eso se le da continuidad en este presupuesto, como ya conocen y ya ha dicho Salvador Fuentes, incrementando en un 24% los presupuestos destinados a ayuda del área de servicios sociales, insisto, los presupuestos más sociales que ha habido nunca en la ciudad de Córdoba, y con una apuesta de 4 millones de euros inicial para el Instituto de Desarrollo Económico, que ya les digo también que tendremos intención de ampliar cuando salga el resultado de la liquidación del presupuesto, en marzo o abril de este año, con la aplicación de remanentes para políticas de empleo, como hemos hecho también en los 2 años anteriores. Además de eso, seguimos con una apuesta importante, y hoy mismo también en Junta de Gobierno Local lo vamos a aprobar, por la estabilización de las plazas en el Ayuntamiento de Córdoba y en el conjunto de los organismos autónomos. Ustedes saben que hay una oportunidad por una nueva ley que permite la estabilización de las plazas de interinos o de indefinidos no fijos en el Ayuntamiento de Córdoba. Es cierto que en el Ayuntamiento de Córdoba, en la Casa Matriz, estamos hablando proporcionalmente de pocos casos, alrededor de 60 casos en una plantilla, como ustedes saben, de centenares y centenares de personas, pero que sí tiene mucha incidencia en organismos autónomos como la Gerencia de Urbanismo, como el Instituto de Turismo, como el Instituto de Desarrollo Económico o el Instituto de Deporte. Y se reflejan los presupuestos, y hoy llevamos a Junta de Gobierno que vamos a hacer esa apuesta por la estabilización de empleo, en las condiciones que la ley nos permita, más beneficiosas y más ágiles para esa consolidación de empleo, en definitiva, sin poner más dificultades a personas que ya llevan muchos años trabajando y al servicio público de todos los cordobeses en nuestro ayuntamiento. Además, se recoge inversiones importantes en una plantilla que estamos dotando también cada año, y esto son realidades. Próximamente se incorporarán, después de hacer su formación, creo recordar que son alrededor de 70 policías, no me hagan mucho caso en la cifra exacta, que ya son de convocatorias anteriores, que están terminando su formación en la Escuela de Policía de Andalucía, y que volvemos a recoger en este ejercicio dotación para seguir sacando nuevas convocatorias de plazas de policía local, de bomberos, y también una apuesta en una reclamación justa de los bomberos para mejorar su equipamiento, para mejorar el cuartel de bomberos, que necesita un cuartel nuevo, francamente, aparte de que hagamos las reformas puntuales hasta que en el actual
hasta que se llegue a ese nuevo cuartel. Otro compromiso importante, y saben ustedes que venimos hoy de allí, es el de la inclusión, y la accesibilidad. Y tiene dos vertientes muy claras. Una primera, en la Delegación de Inclusión y Accesibilidad, donde volvemos a recoger 650.000 euros de inversiones para actuaciones en vía pública, para actuaciones de mejora de la accesibilidad, lo que se suma a proyectos europeos que están ya solicitados y que seguro que nos van a conceder, que suman otras cifras millonarias, pero que no es objeto de hoy. Además, y digo que lo saben porque venimos de allí, con la apuesta que sigue haciendo el Ayuntamiento a través de ese programa de colaboración del área de regeneración urbana con la Junta de Andalucía para Santuario y San José Obrero para la instalación de ascensores, más 600.000 euros para instalación de ascensores en Mincorsa y otros 600.000 euros para la mejora y rehabilitación de viviendas. Es decir, hay una apuesta doble, una con fondos europeos de la mano de la Junta de Andalucía y una apuesta propia, y digo que esto es accesibilidad porque son ascensores para personas con dificultades de movilidad, que hacemos desde el propio Ayuntamiento. La inversión en todos los barrios también se va a incrementar hasta 5,3 millones de euros a través de la Delegación de Infraestructura en todos los barrios y en todos los distritos de Córdoba, así como también en el zoológico. Y una apuesta importantísima, que hemos dado pasos de gigante, y permítanme la inmodestia, en este mandato, y ustedes lo saben, porque conviven con nosotros todos los días en el Ayuntamiento, que es la administración electrónica y la transformación digital del Ayuntamiento y de la ciudad. Más de 1,5 millones de euros que destinamos a actuaciones de transformación digital para profundizar en la administración electrónica, seguir avanzando en el Ayuntamiento y en todos nuestros organismos, para avanzar en el polo digital y para seguir avanzando en proyectos que hagan de Córdoba una verdadera Smart City, una verdadera ciudad inteligente. En fin, son muchas más cuestiones las que les podía decir, pero sí quiero destacar algunas de ellas en materia de vivienda, como es, además de lo que ya hemos narrado, la inversión que vamos a hacer en materia de vivienda tutelada en la promoción de Joaquín Samanáarro, con un coste total de 8,7 millones de euros participados, y es justo decirlo, también por el Gobierno de la Nación y por la Junta de Andalucía. Y entre las tres administraciones llevaremos a cabo esa segunda fase de los apartamentos tutelados de Joaquín Samanáarro. Mención especial merece también deportes. Deportes donde se recoge una cuestión que ya presentamos al Consejo de Distrito Sur, que es la actuación en el Polideportivo de la Juventud, donde ya hemos presentado ese plan de viabilidad por parte del concejal Manuel Torres Jimeno y donde vamos a sacar la licitación en este primer trimestre del año para que ya sea una realidad, que se comience la obra en el Polideportivo de la Juventud, que se hará en colaboración público-privada, de mano de una concesión, Se recogen también en la Gerencia de Urbanismo, aunque sea de deportes, la partida para afrontar la reforma de San Eulogio, una vez que es municipal, y además ya está en licitación también la redacción del proyecto, como todos ustedes saben, ya está pidiéndose ofertas para esa redacción del proyecto. Y por último se recoge algo que es significativo, que es un compromiso también relacionado con el deporte y la discapacidad, que es 100.000 euros para la puesta en marcha, también mediante sacar un contrato de la piscina del Figueroa, que como ustedes saben es una piscina que se pierde en el tiempo cuando se empezó a hablar de esa piscina, que está ahí terminada, y que queremos sacar el contrato, y esos 100.000 euros son para pagar el coste que va a tener por el Ayuntamiento la puesta en marcha a través de un contrato. Y unas apuestas importantísimas estratégicas como son las de la cultura. Y simplemente, por citar la más importante, se recoge la partida de más de 500.000 de euros para que se inicie la exposición este año y firmemos el convenio con la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary 21 para que el 1 de abril comience esa exposición, la primera de estos 3 años, en el C3A, nuevamente de la mano de la Junta de Andalucía, nuevamente con un proyecto importantísimo desde mi punto de vista para la ciudad, que nos sitúa a primer nivel en el mundo, en el arte contemporáneo, que va a tener relevancia internacional, y les puedo asegurar que lo van a ver en los próximos días, esa relevancia internacional que va a tener esta apuesta, y donde evidentemente, como puede ser de otra manera, recogemos los compromisos que tenemos ya pactados y estipulados, tanto con la Junta de Andalucía como con la Fundación Thyssen-Bornemisza Contemporary 21 a través de Francesca Thyssen y de Carlos Urro. Y por último, ya para terminar, pues simplemente decir que evidentemente se recogen pues todo lo que es el día a día de la ciudad y del Ayuntamiento. Hablamos del área de promoción, de las fiestas, de educación. Todo nuestro día a día está aquí recogido, y está recogido, pese a ese esfuerzo por la rebaja fiscal, de forma más que suficiente. Yo quiero terminar, sí, en una parte más política, agradeciendo, por supuesto, en primer lugar, el trabajo de todo el Gobierno local,
coordinado por Salvador Fuentes y por todo su equipo, son meses de trabajo hasta que van cuadrando proyectos con cifras, con ingresos, con gastos. Se ha coordinado de una forma ejemplar por Salvador Fuentes y también tengo que decir que con mucha solidaridad por todo el equipo de gobierno, que tenemos claro cuál es nuestro único fin, que es seguir sacando esto adelante sin entrar en otras disquisiciones, y que este presupuesto era fundamental. Y quiero agradecer, por supuesto, también a Vox, a Paula Badanelli y a Rafael Saco, el que este año hayamos podido alcanzar un acuerdo, creo que sensato, como siempre digo, donde en los asuntos económicos, de políticas económicas, fiscales, presupuestarias, creo que es bastante evidente que nos unen muchos puntos, que tenemos muchos puntos en común. Ellos han hecho un esfuerzo importante también de comprensión con la situación que se está pasando con esa maquinaria que tiene el Ayuntamiento de Córdoba en marcha, y nosotros un esfuerzo por satisfacer también necesidades que entendíamos que van en consonancia con la política de este gobierno y que eran buenas y positivas para la ciudad. Así que quiero agradecer a Vox que hayamos alcanzado ese acuerdo mediante su abstención, que permita que empecemos a tramitar este presupuesto con la garantía de su aprobación. Y con esto termino, muy satisfecho, porque creo que, insisto, seguimos avanzando en la recuperación económica, seguimos avanzando en la reactivación, seguimos avanzando en que los servicios públicos sean de calidad, en una apuesta social incomparable con otros años para que nadie quede atrás, y todo esto en un marco de bajada fiscal, de agilización de trámites y de liberalización de la economía, que afortunadamente da resultado en el indicador que más nos preocupa, que siempre va a ser el del empleo y el del paro en nuestra ciudad. Así que nada más, y si tenéis alguna pregunta, pues estamos a vuestra disposición. ¿Cuándo irán a la Junta de Gobierno local? En 20 minutos. Sí, en 20 minutos. A la 1 tenemos Junta de Gobierno local, se aprueba el anteproyecto y a partir de ahí empieza a correr el calendario, que aunque creo que ya lo conocen de todos los años, es informe de intervención, informe de todos los organismos correspondientes, Consejo de Movimiento Ciudadano, Consejo Económico y Social de la Ciudad de Córdoba, aprobación inicial de pleno y aprobación definitiva si hubiera alegaciones. Sí. ¿Vale? Un aspecto sobre el tema de la solidarización de indefinidos no fijos en los organismos autónomos. ¿A cuántas personas va a afectar? Buah, la verdad es que la cifra exacta no... La totalidad de Sí. lo que cumple el perfil. Sí, eso sí. O sea, la cifra exacta no sé decírtela, sé alguna cifra y algunos avances que ya hay. Es decir, ya está bastante avanzado en el Instituto de Gestión Medioambiental, porque el primer paso es aprobar la oferta pública de empleo extraordinaria, que en el Ayuntamiento también estamos ya tramitando, en el Instituto de Gestión Medioambiental, en el Instituto Municipal de Artes Escénicas, se va a hacer también en la Gerencia de Urbanismo, en el Instituto Municipal de Turismo, en el Instituto de Deporte y evidentemente en todo donde haya. Cifra exacta no sé, sí reitero, vamos a ir al máximo de lo que la ley permite, vamos a ir a la máxima flexibilidad que permita y va a afectar evidentemente, porque además creo que es bueno para todos, es bueno para los empleados públicos, es bueno para la administración y es bueno para la ciudad que dotemos de estabilidad a los empleados públicos y que se solventen situaciones que se llevan arrastrando años y años y años en este ayuntamiento y que dificultaban el día a día. Lo voy a explicar muy claro. Esa dificultad del día a día había una dificultad social porque había organismos autónomos donde el mecanismo para sacar nuevas plazas es aprobar una oferta pública de empleo. Si se aprobaba una oferta pública de empleo nueva, habría que recoger, porque además nos la ha reclamado la intervención año tras año a este gobierno y a todos los que por aquí han pasado, que había que regularizar la situación de los indefinidos. Por lo cual la pescaría la que se mordía la cola, porque como no se podía afrontar ese reto, no había nuevas ofertas públicas de empleo, los servicios se iban deteriorando porque el personal iba disminuyendo. Esta es una oportunidad de resolver esta situación con la ley en la mano. Evidentemente, al final tendrán que aprobar un proceso como el que se va a definir los empleados públicos, pero creo que va a ser en unas condiciones muy ventajosas para todos ellos, francamente, las que establece la ley, y a su vez a nosotros nos permite desbloquear esta situación para que a partir de ahí los organismos autónomos, con esa situación normalizada de su personal, vuelvan a crecer. O en el caso del Instituto Municipal de Turismo, donde se recoge también esta memoria, que vamos a estudiar qué hacer con él, en cualquier caso no tenga una afección a los empleados públicos, que van a tener el mismo tratamiento que los empleados públicos del ayuntamiento o de cualquier otro organismo. ¿Vale? Yo sí deciros una cosa, que para mí es un orgullo, para todos, se lo he dicho al alcalde. Hoy creo que, hasta luego, Inmaculada Cabello de Alba se nos va. Ah, sí. Se nos va. Y dice, Salva, te va
y me voy ya con mi presupuesto. No lo sabía. Creo que se nos va, porque va a cosas mayores, muy importantes, ¿sabes? Le decimos que hasta luego y un beso muy grande. Muy bien, ¿vale? Isma, Isma. que te vaya bien. Enhorabuena. Muy bien. Pues gracias a todos. Gracias.